En este libro se narra, en tono reflexivo y nostálgico, los recuerdos de un anciano monje llamado Atso de Melk, quien, ya al final de su vida, decide dejar testimonio escrito de unos hechos extraordinarios que vivió en su juventud, durante una estancia en una misteriosa abadía en el año 1327. Desde un inicio, el relato se sitúa en un contexto histórico complejo, marcado por el conflicto entre el poder imperial, representado por el emperador Ludovico de Baviera, y el papado de Aviñón, encabezado por el controvertido Juan XXII. En este escenario de tensiones políticas, religiosas y doctrinales, Atso explica cómo fue retirado del monasterio por su padre, aliado de Ludovico, para acompañar a Fray Guillermo de Baskerville, un franciscano sabio e inquieto, en un viaje por distintas abadías de Italia. Atso, que se convierte en discípulo y amanuense de Guillermo, relata con admiración las singulares cualidades de su maestro, su aguda inteligencia, su método de observación racional, su interés por las ciencias y su uso de instrumentos poco comunes. Guillermo representa un tipo de conocimiento que mezcla fe, razón y curiosidad científica, en contraste con la visión más tradicional y dogmática de la época. El prólogo establece el tono filosófico y oscuro de la obra, anticipando una serie de crímenes y misterios que ocurrirán en la abadía y que Guillermo tratará de resolver. A la vez, reflexiona sobre la verdad, la decadencia del mundo y la dificultad de interpretar los signos en medio del error. Con ello, se prepara al lector para una narración que mezcla historia, intriga y reflexión teológica. Naturalmente, un manuscrito. El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal Abate Vallet, Le manuscrit de Dom Atson de Melk, traduit en francais. De après l'édition de Dom J. Mabillon, aux pressis de L. Valle de la Source. París, 1842. El libro, que incluía una serie de indicaciones históricas en realidad bastante pobres, afirmaba ser copia fiel de un manuscrito del siglo XIV, encontrado a su vez en el monasterio de Melk por aquel gran estudioso del XVII al que tanto deben los historiadores de la orden benedictina. La erudita Trouvaille, para mí, tercera, pues, en el tiempo, me deparó muchos momentos de placer mientras me encontraba en Praga esperando a una persona querida. 6 días después, las tropas soviéticas invadían la infortunada ciudad. Azarosamente logré cruzar la frontera austriaca en Linz, de allí me dirigí a Viena donde me reuní con la persona esperada, y juntos remontamos el curso del Danubio. En un clima mental de gran excitación leí, fascinado, la terrible historia de Atso de Melk, y tanto me atrapó que casi de un tirón la traduje en varios cuadernos de gran formato procedentes de la papetería Joseph Hibbert, aquellos en los que tan agradable es escribir con una pluma blanda. Mientras tanto, llegamos a las cercanías de Melk, donde, a pico sobre un recodo del río, aún se yergue el bellísimo Sticht, varias veces restaurado a lo largo de los siglos. Como el lector habrá imaginado, en la biblioteca del monasterio no encontré huella alguna del manuscrito de Atso. Antes de llegar a Salzburgo, una trágica noche en un pequeño hostal a orillas del Montsee, la relación con la persona que me acompañaba se interrumpió bruscamente y ésta desapareció llevándose consigo el libro del Abate Vallet, no por maldad sino debido al modo desordenado y abrupto en que se había cortado nuestro vínculo. Así quedé, con una serie de cuadernos, manuscritos de mi puño y un gran vacío en el corazón. Unos meses más tarde, en París, decidí investigar a fondo. Entre las pocas referencias que había extraído del libro francés estaba la relativa a la fuente, por azar muy minuciosa y precisa. Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum y opusculorum, amnis generis, carminum, epistolarum, diplomatum, epitapiorum, y cum itinere germanico, ad notationibus aliquot disquisitionibus RP de Ioannis. Mabillon, Presbiteria se Monaci ORD Sancti Benedicti e Congregatione S. Nova editio qui accessere Babiloni vita y aliquot opuscula, silicet. Dissertatio de pane eucharistico, asimo et fermentato, ad eminentis cardinalem bona. Subjungitur opusculum el defonsi hispaniensis episcopi de eodem argumento et Eusebii Romani ad Theopilum Gaium epistola. D. Cultus Sanctorum Ignotorum, Parisis, apud levesque, ad ponte mese Michaelis. Mexi, cum privilegio regis. Algunas novelas son puertas a otros mundos, pero hay otras que son verdaderos laberintos, misteriosos, oscuros, llenos de pasajes ocultos y símbolos que esperan ser descifrados. Así es el nombre de la rosa,
la obra maestra de Umberto Eco publicada en 1980. La historia nos transporta a una abadía benedictina del norte de Italia, en el año 1327. En medio de una Europa marcada por tensiones religiosas, herejías y luchas de poder, el franciscano Guillermo de Baskerville llega acompañado por su joven discípulo Azzo de Melk. Lo que parecía una visita rutinaria pronto se convierte en una investigación peligrosa. Varios monjes han muerto en circunstancias misteriosas dentro del monasterio. Guillermo, con su mente lógica y racional, comienza a indagar los hechos como un detective medieval, anticipándose a Sherlock Holmes. No es casual que Eco lo bautizara Baskerville, en homenaje a Conan Doyle. A su lado, Azzo representa la inocencia y la fe ciega, mientras se deja guiar por el razonamiento de su maestro. La abadía guarda un secreto, una biblioteca laberinto donde se esconden libros prohibidos. El conocimiento, en esta época, era un bien tan peligroso que podía condenar almas enteras. Allí yace la clave de los crímenes, un manuscrito perdido de Aristóteles sobre la comedia, un texto que defendía la risa como herramienta de liberación. Para los inquisidores, la risa era peligrosa, porque desarmaba el miedo y el dogma. Así, la novela no es solo un thriller histórico. Es una reflexión sobre el poder del conocimiento y el enfrentamiento eterno entre la razón y la fe, entre la libertad de pensar y la censura. Humberto Eco, semiólogo y filósofo, llenó su novela de referencias históricas, teológicas y filosóficas. Cada diálogo, cada símbolo, cada nombre tiene un trasfondo. El título mismo, El nombre de la rosa, es enigmático. Eco explicó que la rosa es un símbolo tan cargado de significados que termina siendo indescifrable. ¿Qué significa, entonces? Quizás que todo lo que amamos y buscamos termina siendo fugaz, como una rosa que se marchita. Un dato curioso es que, a pesar de ser una novela erudita, llena de latín, historia medieval y teología, se convirtió en un bestseller internacional. En 1986 fue llevada al cine, protagonizada por Sean Connery como Guillermo, en una adaptación que convirtió la obra en un clásico popular. El nombre de la rosa es, en el fondo, una meditación sobre la verdad y el poder. ¿Debe existir un libro que enseñe a reír? ¿O debe prohibirse porque la risa es un arma peligrosa contra la autoridad? Esa pregunta resuena hoy más que nunca en un mundo donde la censura y la manipulación siguen existiendo. Al cerrar sus páginas, uno siente que ha recorrido pasillos oscuros, que ha olfateado pergaminos antiguos, que ha escuchado campanas y rezos en latín. Y, sobre todo, que ha participado de una búsqueda eterna, la del conocimiento como camino hacia la libertad.